Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! Muchas personas en Los Ángeles opinan que los años 60 terminaron repentinamente el 9 de agosto de 1969, en el momento exacto en que se dio a conocer la noticia de los crímenes ocurridos en Cielo Drive. Todo el mundo quedó conmocionado al saber que Sharon Tate, una actriz con una prometedora carrera en Hollywood, esposa del director de cine Roman Polanski y embarazada de 8 meses y medio, había sido asesinada en su casa junto a otras personas por miembros de una secta liderada por Charles Manson. Su historia se ha vuelto a contar en innumerables ocasiones, tanto en películas de Hollywood como en otros medios, y aunque es ampliamente conocida por su prematuro fallecimiento, vamos a ver ahora más detenidamente cómo era y vivía Sharon Tate y qué ocurrió antes, durante y después de aquella fatídica noche de agosto de 1969. Sharon Mary Tate nació el 24 de enero de 1943 en Dallas, Texas. Su padre, Paul, llegó a ser coronel del ejército de los Estados Unidos y su madre, Doris, era ama de casa. Doris decidió inscribir al bebé en su primer concurso de belleza con solo 6 meses de edad. La pequeña ganó el concurso de Miss Teeny Tot de Dallas, aunque por otra parte sus padres no tenían ningún tipo de experiencia en el mundo del espectáculo y carecían de ambiciones al respecto para su hija. Cuando Sharon tenía 9 años, Doris dio a luz a su segunda hija, Debra, y 5 años más tarde a su tercera hija, Patricia. Antes de que naciera Debra, Sharon había crecido como hija única. El hecho de que su padre fuera militar, sus ascensos y continuos cambios de destino a diferentes bases del ejército norteamericano provocaron que la infancia de Sharon transcurriese en diferentes localidades. Con solo 16 años, la chica ya había vivido en 6 ciudades diferentes. Esto hizo que a Sharon le resultara difícil hacer y mantener nuevas amistades. Su familia se refirió a ella en su adolescencia como una chica tímida, con baja autoestima y falta de confianza en sí misma. Siendo adulta, Tate comentó que en muchas ocasiones la gente malinterpretaba su timidez como indiferencia hasta que la conocían mejor. Sharon comenzó a participar en concursos de belleza, ganando el título de Miss Richland y Miss Autorama en 1959. Manifestó su intención de competir en el concurso de Miss Washington en 1960, pero antes de que eso ocurriera, su padre, Paul Tate, fue trasladado a Verona, Italia, y pronto su familia se reunió con él en la base militar estadounidense. A su llegada a Verona, Sharon se enteró de que se había convertido en una celebridad local debido a la publicación de una fotografía suya en traje de baño que apareció en la portada de un periódico militar. Continuó modelando a lo largo de su carrera cinematográfica con algunos de los mejores fotógrafos. Sharon se inscribió en el American High School en Vicenza, donde se adaptó fácilmente al estilo de vida europeo. Allí descubrió que tenía una estrecha unión con otros estudiantes que compartía con ellos el mismo estilo de vida y de separación, y finalmente comenzó a mantener amistades duraderas. Mientras tanto, también fue coronada reina del baile de bienvenida y reina del baile de graduación. En 1961, la producción cinematográfica de Cuando se tienen 20 años, titulada así en España, se estaba filmando cerca. La película contaba con actores como Paul Newman, Susan Strasberg y Richard Beymer como actor principal. Sharon y sus amigos fueron contratados como extras del film, pero Sharon especialmente llamó la atención de Beymer. El actor principal vislumbró la belleza rubia entre la multitud y se presentó. La pareja comenzó a salir durante la producción de la película. Richard Beymer animó a Sharon a considerar una carrera cinematográfica. Su primera oportunidad la tuvo con un papel no acreditado en la película Barrabás, filmada en Verona con Anthony Quinn y Jack Palance. La impresionante apariencia y el encanto de Sharon llamaron la atención de Jack Palance, por lo que la animó a hacer una prueba de pantalla en Roma. Desafortunadamente, eso no le aportó más trabajo.
Después de esto, Sharon, de 19 años, decidió regresar a los Estados Unidos por su cuenta, diciéndole a sus padres que quería continuar allí su educación. Pero su verdadera intención era encontrar un trabajo como actriz. Unos meses más tarde, y después de que su madre, Doris, sufriera un ataque de nervios preocupada por la seguridad de su hija, sus padres la convencieron para que regresara a Italia con ellos. En 1962, Paul Tate fue destinado de nuevo a los Estados Unidos, en Los Ángeles. Allí, Sharon reanudó su empeño en convertirse en actriz. Se puso en contacto con el agente de Richard Beymer. Después de una primera reunión, acordó representar a Sharon, consiguiéndole trabajos para anuncios de televisión y revistas. Por esa misma época se mudó a un pequeño apartamento con la también actriz Sheila Wells. Sharon estaba feliz de encontrarse en Hollywood siguiendo su sueño de convertirse en una estrella de cine. En 1963 conoció a Martin Ransohoff. Ransohoff era el director de Filmways Inc. y producía series de comedia populares, incluida Los Nuevos Ricos. Estaba decidido a conseguir para Sharon papeles en películas y convertirla en una estrella. Sharon comenzó interpretando pequeños papeles en programas de televisión, disfrazada con una peluca negra y maquillaje. Fue la secretaria Janet Trego durante 2 temporadas en Los Nuevos Ricos. También apareció como actriz invitada en otras series de la misma productora, como la del caballo parlante Mr. Ed. Ransohoff invirtió hasta $100.000 para entrenar y preparar a Sharon con el fin de que mejorara sus habilidades de actuación y para inscribirla en clases de canto y baile. Después de 2 años, Sharon quería más que la media tarifa de televisión que estaba recibiendo y presionó a Ransohoff para obtener mejores trabajos. Este le dijo que la estaba reservando para algo especial y que necesitaba que tuviera paciencia. La chica, sin embargo, estaba impaciente. Después de su ruptura con el actor francés Philippe Forquet, con quien estuvo saliendo durante 1 año, Sharon conoció al estilista masculino Jay Sebring. El nombre de Jay se haría mundial y tristemente famoso junto al de Sharon pocos años después, pero ya entonces era una insólita celebridad en su escena local por su trabajo como peluquero masculino. Jay estaba perdidamente enamorado de Sharon y le había rogado a un amigo que los presentara. Jay y Sharon iniciaron una relación y pasaron a convivir en la casa de Sebring en Easton Drive, una mansión que había pertenecido a Jean Harlow, otra rubia de nefasto destino y donde se había suicidado su marido Paul Bern. Aunque Sharon quería a Jay y mantenían una buena relación, cuando él le propuso matrimonio, ella le rechazó. No deseaba casarse antes de que su carrera como actriz estuviera establecida. De hecho, su contrato con Ransohoff prohibía el matrimonio durante 7 años. Ransohoff le dio a Sharon pequeños papeles en las 2 películas que estaba produciendo, la americanización de Emily y de Sandpiper, hasta que encontró un papel perfecto para ella en 1965. Sharon consiguió su primer papel importante en la película El Ojo del Diablo, realizada en Londres. Sus coprotagonistas fueron David Niven y Deborah Kerr. En el film, Sharon interpretaba a Odile, una bruja que ejerce un misterioso poder sobre un terrateniente interpretado por Niven y su esposa interpretado por Kerr. Su papel no tenía tanto diálogo como en otras películas, pero su actuación fue crucial. Sharon comentó que había aprendido mucho simplemente con ver a sus coprotagonistas en el set de rodaje y expresó su buena suerte de poder trabajar con tales profesionales. Roman Polanski era uno de los directores más prometedores y talentosos del momento. Poseía un profundo carisma personal, era inteligente y estaba dotado de una vitalidad incomparable. Roman, polaco y judío, nacido el 18 de agosto de 1933, había sobrevivido al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial. Su madre fue víctima de la cámara de gas. Su padre fue internado en Mauthausen, aunque sobrevivió, convirtiéndose en uno de los pocos supervivientes polacos del Holocausto. Roman fue recogido por distintas familias a cambio de dinero tras la desmantelación del gueto de Cracovia y vivió con un apellido falso en la ciudad y en el campo. Con su primera película, El cuchillo en el agua,
ya había llamado la atención de los círculos cinéfilos internacionales y Repulsión, protagonizada por Catherine Deneuve, había logrado confirmar las esperanzas depositadas en él. En 1966, Sharon conoció a Roman Polanski cuando éste se preparaba para coprotagonizar y dirigir una parodia sobre vampiros titulada El baile de los vampiros. Ransohoff estaba produciendo la película y había sugerido a Sharon para el papel principal. Polanski inicialmente no estaba impresionado con Sharon, además ya había decidido que quería a la pelirroja actriz Jill St. John para el papel femenino principal, Sarah, pero finalmente aceptó hacer una prueba con Sharon. Esta apareció en la prueba llevando una peluca pelirroja. Cuando comenzó su interpretación como Sarah, el director quedó encantado y Tate consiguió el papel trabajando duro para complacer al perfeccionista Polanski. Conforme avanzaba el rodaje, el director comenzó a elogiar sus actuaciones, lo que motivó que la confianza de Tate se incrementara. Sharon aceptó posar desnuda, caracterizada como el personaje de Sarah, para promocionar la película en la revista Playboy de marzo de 1967. El propio Polanski fue quien tomó las fotografías para la revista. Por entonces, el trato entre Sharon y Roman dejó de ser solo profesional y comenzaron a mantener una relación sentimental. Después de terminar el rodaje, Tate decidió que debía poner fin a su relación con Jay Sebring. Jay y ella rompieron en términos amistosos e incluso se convirtió en amigo íntimo de Polanski y Sharon. Más tarde, Sharon voló de regreso a los Estados Unidos para comenzar a trabajar en otra película mientras Polanski se quedaba en Londres. El nuevo film era una comedia de playa llamada No hagan olas, protagonizada por Tony Curtis y Claudia Cardinale. La película estaba destinada a capitalizar la popularidad de las películas de playa y la música de artistas como The Beach Boys y Jan and Dean. Tate interpretó el papel de Malibu, el cual supuestamente se inspiró en la popular muñeca Barbie Malibu, y la actriz usó poco más que un bikini durante toda la película. Sorprendió al equipo y los actores al realizar ella misma sus propias acrobacias y hacer un trabajo excelente con ellas. Aunque Sharon no estaba satisfecha con la película en general, se le pidió que hiciera una campaña publicitaria para una marca de protección solar estadounidense antes del lanzamiento del film y accedió. No hagan olas fracasó en taquilla y según un periodista, la misma Sharon había dicho que la película era terrible. Admitió que solía hablar más de la cuenta, pero que era sincera. Sentía que ese tipo de producciones limitaban sus trabajos a papeles únicamente de rubia sexy. Bajo el contrato de Paramount Pictures, Polanski regresó a los Estados Unidos para comenzar a dirigir y escribir el guión de La semilla del diablo, basada en la novela de Ira Levin. Polanski admitió más tarde que había querido que Sharon protagonizara la película y que tenía la esperanza de que alguien más lo sugiriera. Sentía que era inapropiado que lo hiciera él debido a la relación sentimental que le unía a la actriz. Finalmente, los productores no sugirieron a Tate y eligieron a Mia Farrow. Sharon visitaba frecuentemente la filmación. En una ocasión fue fotografiada por la revista Square y las fotografías resultantes generaron una considerable publicidad para Tate y la película. Sharon Tate fue contratada para interpretar un papel principal en la película El baile de las muñecas. Basado en uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, la versión cinematográfica fue muy publicitada y esperada. Aunque Sharon reconoció que un papel tan destacado era bueno para su carrera, le comentó a Polanski que ni el libro ni el guión le gustaban demasiado y que sentía que era solo otro papel obtenido gracias a su belleza y no por su talento como actriz. Sharon interpretaba en la película el papel de Jennifer North. Sus coprotagonistas fueron Patty Duke, Barbara Parkins y Susan Hayward. Durante el rodaje el ambiente no era agradable, ya que Patty y Barbara discutían constantemente. El director Mark Robson también solía menospreciar a las actrices principales, especialmente a Sharon, tratándola como a una chica tonta de cabeza hueca cuando ella era todo lo contrario.
A finales de 1967, Sharon se mudó a la casa de Polanski en Londres. La pareja tenía un intenso vínculo sexual y emocional. Ella sabía el pánico que le causaba a Polanski las mujeres posesivas y la chica decidió dejarle bien claro que comprendía su estilo de vida y que no tenía ninguna intención de entorpecerlo. Aunque vivían juntos y mantenían relaciones casi a diario, eso no impedía que él se acostase con muchas otras mujeres. Sharon lo sabía, pero no le molestaba o aparentaba muy bien que no le importaba en absoluto, ni siquiera cuando Polanski se acostaba con su mejor amiga. La actriz llegó a decir: tenemos un buen arreglo, Roman me miente y yo finjo creerle. Y en una entrevista Tate declaró: cualquier hombre que deja que su mujer le ate o que le obligue a renunciar a sus instintos naturales es un hombre débil, no sería un hombre para mí. La pareja fue tema frecuente de artículos de revistas y periódicos. Según la prensa, Sharon y Polanski apoyaban la idea de que las parejas debían vivir juntas antes de casarse y se les describió como poco tradicionales y modernos. A principios de enero de 1968, Roman Polanski propuso matrimonio a Sharon. Esta aceptó e inmediatamente comenzó a prepararse la boda. La pareja se casó en Chelsea, Londres, el 20 de enero de 1968, apenas 19 días después de la propuesta de matrimonio. El look de ambos era moderno y clásico a la vez. La novia lucía flores en el cabello y un mini vestido de tafetán color marfil. El novio apareció enfundado en una chaqueta verde oliva de estilo edwardiano con blusa a juego. La fiesta nupcial tuvo lugar en el Club Playboy con conejitas sirviendo champán a invitados como Candice Bergen, Joan Collins, Leslie Caron o Warren Beatty. Las cámaras grabaron el feliz día para la posteridad. Como dato añadido, el vestido de Sharon fue subastado por $50.000 en noviembre de 2018. Polanski finalmente convenció a Sharon de que pusiera fin a su relación profesional con Martin Ransohoff, y así lo hizo. Acordaron que ella le daría el 25% de sus ganancias durante los próximos 4 años por romper el contrato prematuramente. Los recién casados llevaban una existencia errante por Los Ángeles, llena de frecuentes mudanzas. Comenzaron a salir y socializar más con una amplia gama de estrellas de cine de alto nivel y otros grandes nombres de la industria cinematográfica. Algunas de las personas de su grupo incluían a Joan Collins, Jane Fonda, Steve McQueen e incluso Jim Morrison. La casa de los Polanski a menudo estaba llena de amigos, invitados y gorrones que se convertían en ocasionales compañeros de vivienda, muy acorde todo con la moda del espíritu libre de la época. A finales de 1968, Sharon se quedó embarazada y la pareja decidió buscar un nuevo hogar. A Sharon le encantó la primera opción que le mostró la agente inmobiliaria, describiéndola como la casa de sus sueños. Pertenecía a Rudy Altobelli, había sido hasta hace poco el hogar de Terry Melcher y su novia, la actriz Candice Bergen. Era el 10.050 de Cielo Drive. Los Polanski se mudaron a su nueva casa el 15 de febrero de 1969. Uno de los últimos papeles de Sharon fue en la comedia La mansión de los 7 placeres, protagonizada por Dean Martin y que había comenzado a filmarse en el verano de 1968. Tate interpretó el papel de Freya Carlson, una espía propensa a los accidentes. Una vez más, había realizado todas sus acrobacias e incluso fue entrenada por el famoso Bruce Lee para algunos de los movimientos de artes marciales en la película. Ese año, Sharon fue nominada a un Globo de Oro por su actuación en El Valle de las Muñecas. Se la etiquetó como una prometedora actriz de Hollywood y Sharon sintió que su carrera, finalmente, comenzaba a ir por buen camino rumbo a convertirse en una gran estrella de cine. En 1969, la actriz aceptó la comedia 12+1 como su próximo proyecto. Sharon Tate y Vittorio Gassman eran los protagonistas, pero contaban con la participación, entre otros, de Orson Welles y Vittorio De Sica. En marzo voló a Italia para comenzar el rodaje, mientras que Polanski marchaba a Londres para empezar a trabajar en su próximo proyecto,
Una vez terminada la filmación, Sharon se reunió con su marido. Se quedaron juntos en Londres e hicieron algunas fotos familiares, como abrir regalos destinados al bebé y otros momentos domésticos para revistas. Sharon regresó a Los Ángeles el 20 de julio de 1969 y Polanski, que necesitaba ultimar detalles de su próxima película, se quedaría en Londres hasta el 12 de agosto, a tiempo para el nacimiento de su hijo. Tal como llegó Sharon a su hogar, su íntimo amigo Jay Sebring se quedó con ella haciéndole compañía en aquel caluroso verano, junto a la pareja formada por el aspirante a guionista Wojtek Frykowski y su novia, la rica heredera Abigail Forger. El 8 de agosto de 1969 iba a ser como cualquier otro día para Sharon. A solo 2 semanas de su fecha de parto, había invitado a sus amigas Joanna Pettet y Barbara Lewis a almorzar y conversar un rato. Les comentó su tristeza por el retraso del regreso de Roman. Más tarde ese día recibió 2 llamadas, una de su marido y otra de su hermana Debra. Polanski le comentó en la llamada el estado del bloqueo en el que se encontraba el guión y su decisión de volver a casa lo antes posible, como muy tarde, el lunes o el martes. Por su parte, Debra le preguntó si ella y su otra hermana Patty podrían pasar la noche en la casa de Sharon, pero por suerte ésta se negó, sugiriendo que mejor se quedaran en otro momento. Sharon, Abigail, Wojtek y Jay salieron a cenar al Coyote Café y regresaron a la residencia Polanski alrededor de las 10:30 de la noche. Al día siguiente, el sábado 9 por la tarde, Roman Polanski recibió una llamada urgente de Los Ángeles. Algo terrible había ocurrido en su casa de Cielo Drive. Todos habían sido asesinados, incluida Sharon. El peso de la culpa por no haber estado en casa mientras su mujer y sus amigos eran asesinados le ha acompañado toda la vida. La policía llegó a la casa de los Polanski tras la llamada de la aterrorizada ama de llaves Winifred Chapman, quien encontró los cuerpos la mañana del 9 de agosto de 1969. Sharon Tate, de 26 años, y Jay Sebring, su exnovio y famoso estilista de Hollywood, estaban en el salón atados por el cuello el uno al otro por una soga. Frykowski y Abigail yacían en el jardín. Los agentes encontraron a una víctima adicional a la que habían disparado sentada en un automóvil en la entrada de la casa. Más tarde fue identificado como Stephen Parent. Steven estaba visitando al encargado del mantenimiento de la propiedad, William Garretson, que vivía en una casita apartada dentro del recinto, pero se había topado con los asesinos justo cuando estos saltaban la verja y se adentraban en la propiedad. Fue la primera víctima. Todas ellas habían sido disparadas o acuchilladas decenas de veces. La palabra Pig estaba escrita con sangre en la puerta principal. La policía se llevó a Garretson a la comisaría para interrogarlo, ya que era el único sobreviviente en la propiedad. Cuando fue interrogado como sospechoso, afirmó que Stephen Parent le había visitado esa noche, pero que se había marchado poco después de las 11:30. Dijo que no sabía nada sobre los asesinatos y que no tenían nada que ofrecer a la policía para ayudarlos en su investigación. Más tarde le dejaron ir y ya no se le consideró sospechoso. El pánico que se apoderó de la zona donde habían ocurrido los asesinatos fue mayor aún cuando la siguiente noche se produjo un nuevo crimen, esta vez en el hogar de un tranquilo matrimonio, los LaBianca. Leno LaBianca, de 46 años, era un ejecutivo de una franquicia de supermercados y su mujer, Rosemary, de 38 años, era dueña de una exitosa tienda de ropa. Ese domingo por la noche, 10 de agosto, el hijo de 15 años de Rosemary LaBianca regresó de unas vacaciones de una semana y descubrió que algo andaba mal en la casa. Llamó a su hermana, quien llegó con su novio y entraron en la propiedad, descubriendo los cadáveres de su madre y su padrastro. Corrieron a casa de un vecino para pedir ayuda.
Los LaBianca habían sido atados con cables de lámpara y asesinados a puñaladas. A Leno le habían tallado la palabra war en el abdomen. Además, el asesino o los asesinos habían escrito con sangre las palabras Rise, Death to Pigs y Helter Skelter en las paredes y el frigorífico. El miércoles 13 de agosto, Sharon fue enterrada con su hijo Paul Richard Polanski en sus brazos. Los funerales de las otras víctimas se llevaron a cabo el mismo día con solo unas horas de diferencia para que los amigos y familiares mutuos pudieran estar presentes en todos. Debido al miedo de la industria del cine ante el terrible suceso, ya que se tardaron varias semanas en dar con los asesinos, los días posteriores a los asesinatos se llegaron a publicar multitud de mentiras, especulaciones y alusiones a orgías, drogas y ritos satánicos practicados entre ellos o con desconocidos recogidos en la calle y llevados a casa de los Polanski. Esto en parte era una manera de criticar disimuladamente el supuesto y extravagante estilo de vida de las víctimas, culpándolas en cierta manera de su propia muerte. Los medios de comunicación pensaban que eso era lo que quería el público y eso es lo que le dieron. Se publicó que un capuchón cubría la cabeza de Jay Sebring atado con una cuerda Tate y se establecieron paralelismos entre la filmografía del director Polanski y los asesinatos. Además de repetir el detalle del capuchón, añadían otros más escabrosos, como que Sebring llevaba los restos de unos desgarrados calzones de boxeo, había sufrido mutilaciones genitales y en su cuerpo se observaban ciertos cortes en forma de X. A Sharon supuestamente le habrían cortado un pecho y que también presentaba un corte en forma de X sobre su estómago. Años después de los asesinatos, Polanski desmintió todos esos rumores que circulaban tras la tragedia, detallando que ni hubo capuchón ni mutilaciones, tan solo un crimen ya bastante siniestro de por sí y la palabra pig escrita con sangre en la puerta de la vivienda. Según Polanski, Jay Sebring iba completamente vestido cuando le mataron, no le mutilaron sexualmente y no llevaba ningún capuchón en la cabeza, sino simplemente la tela con que uno de los policías le cubrió las espantosas heridas del rostro. Sharon tampoco estaba desnuda y no le cortaron ningún pecho. Y finalmente, aunque no en orden de importancia, los asesinatos no guardaban ninguna relación con drogas. Fue inevitable que parte de las sospechas de la prensa y de la policía cayeran en el propio marido de Sharon, Roman Polanski, quien sería interrogado y llegaría a someterse a la prueba del detector de mentiras. Sedado durante días por un médico de la Paramount, Polanski navegó a la deriva, estaba perdido sin ser del todo consciente de lo que había ocurrido. En las semanas posteriores a los crímenes, Roman colaboró activamente con los investigadores, quienes le hicieron sospechar de sus amistades más cercanas. Polanski, buscando posibles móviles, recordó que John Phillips, de The Mamas and the Papas, sabía que el director se había acostado con su exmujer mientras Sharon se encontraba rodando una película. La policía le entregó entonces los utensilios necesarios para encontrar restos de sangre en el coche de Phillips, cosa que hizo sin hallar nada que implicara al cantante. También aparecieron unas gafas graduadas en la escena del crimen, detalle que era desconocido por la prensa. Polanski se sorprendió entonces el día en que Bruce Lee le dijo que había perdido las gafas y necesitaba comprar otras nuevas. Tras acompañarle a la óptica para averiguar la graduación del actor experto en artes marciales, se comprobó que esta no coincidía con la de las gafas halladas en la casa. La imagen que tenía la prensa de Polanski no mejoró nada cuando 8 días después de los asesinatos se prestó a hacer un reportaje para la revista Life, posando en la escena del crimen con el fin de limpiar su imagen y denunciar las calumnias que llenaban los titulares. El director, demasiado aturdido y todavía en estado de shock, cometió un error fatal al dejarse fotografiar en la puerta de la casa todavía con la palabra pig escrita con sangre. Inmediatamente circuló el rumor de que había cobrado miles de dólares por las fotos. La investigación dio un giro importante el 2 de noviembre
cuando la prisionera de una cárcel denunció que otra reclusa llamada Susan Atkins le acababa de confesar entre risas y sin ningún tipo de arrepentimiento su participación en los crímenes. Atkins cumplía una condena menor tras ser arrestada días antes por robo organizado de coches junto a una veintena de personas, todas ellas pertenecientes a una especie de secta de apariencia hippie liderada por un sujeto llamado Charles Manson. El rancho Spahn, también conocido como Spahn Movie Ranch, era una extensión de 2 kilómetros cuadrados en el condado de Los Ángeles, California, utilizado tiempo atrás para filmar películas del oeste y programas televisivos. Era propiedad de George Spahn, de 80 años. George se estaba volviendo frágil con la edad y a finales de los 60 permitió que un grupo de vagabundos liderados por Charles Manson se mudaran a la propiedad en agosto de 1968, prometiéndole al anciano que se harían cargo de las tareas diarias del rancho. Antes de fin de año se les unió una exestrella de fútbol americano de la escuela secundaria de Texas, Charles Tex Watson. Charles Manson, de 34 años, había sido toda su vida un delincuente, saliendo por última vez de prisión a finales de 1967. Se estableció en San Francisco y fue allí donde comenzó a reunir a su familia, que pronto sería infame, en su mayoría mujeres jóvenes con problemas de drogas. Decidieron trasladarse a Los Ángeles en enero de 1968. A lo largo de aquel año, en plena era hippie, y mientras seguía atrayendo a mujeres jóvenes para que se unieran a él, intentó abrirse paso como cantautor. Había aprendido a tocar la guitarra en la cárcel y eso le animó a buscar una salida en la música. Un encuentro casual con Dennis Wilson de los Beach Boys le proporcionó el modo de concertar una cita con el empresario discográfico Terry Melcher. Charles pasaría el siguiente año tratando de impresionarle. Manson había conseguido juntar a un numeroso grupo de seguidores conocido como La Familia, con los que vivía a modo de comuna y a los que unió en torno a una doctrina absolutamente insensata y disparatada, inspirada, según él, por el White Album de los Beatles, recientemente publicado. La doctrina de Manson, que él llamaba Helter Skelter por la canción homónima del disco, aseguraba que una guerra racial apocalíptica estaba a punto de ser declarada, lo que supondría el fin de la raza blanca. Mientras durase la guerra, él y sus seguidores vivirían ocultos en cuevas subterráneas. Después, una vez que los negros se mostrasen incapaces de gobernar el mundo, volverían a la superficie y Manson sería elegido líder de la nueva civilización. Supuestamente, el terrible fin de los crímenes habría sido desencadenar esa guerra, haciendo pasar a ciudadanos blancos acomodados por víctimas de grupos de negros organizados. De todos modos, se ha especulado mucho con la posibilidad de que Manson tuviera motivos más prácticos, teniendo en cuenta que el modo en el que se llevaron a cabo los crímenes parecía ser orientado a su propio beneficio. Y es que consiguió, no se sabe cómo, convencer a su grupo de perturbados seguidores que debían cometer los asesinatos sin necesidad de ensuciarse él mismo las manos. Supuestamente Manson guardaba un especial rencor hacia Terry Melcher. Charles había conseguido que el empresario discográfico escuchara sus canciones, pero a pesar de que Terry pareció impresionado, no pudo conseguir que la compañía discográfica le ofreciera un contrato. Melcher había vivido en el 10.050 de Cielo Drive, justo antes de que se mudaran allí los Polanski, y esto daría pie a que se especulara también con la idea de que el crimen pudiera ser una venganza personal por parte del rencoroso y perturbado Manson. Pero Charles Manson ya estaba enterado de que Melcher no vivía allí, pues él mismo, en persona, se había presentado en Cielo Drive preguntando por Terry 5 meses antes de los crímenes. Tras informársele de que la casa había cambiado de dueño, un amigo de los Polanski le invitó a abandonar la propiedad inmediatamente, quién sabe si despertando en la mente del psicópata un nuevo rencor, esta vez hacia las nuevas personas que residían allí. Sea como fuera, las actividades homicidas de la familia se habían iniciado 2 semanas antes de los crímenes de Cielo Drive.
Gary Hinman, de 34 años de edad, era un profesor y músico talentoso que trabajaba en una tienda de música y enseñaba gaita, batería, piano y trombón. En el verano de 1966, Hinman se hizo amigo de algunos miembros de la familia Manson. Varios de ellos, incluido Bobby Beausoleil, vivieron en la casa de Hinman en Topanga Canyon durante aquel verano, mientras Manson establecía su secta dentro de los límites del aislado Rancho Spahn. Charles Manson había oído que el músico había heredado $20,000, por lo que el 25 de julio de 1969 Charles Manson ordenó a Beausoleil que fuera a ver a Hinman con la intención de convencerlo para unirse a la familia y, por lo tanto, entregarles el dinero y 2 furgonetas de su propiedad. Bobby acató la orden de su líder y, acompañado por 2 chicas miembros de la familia, Susan Atkins y Mary Brunner, esta última madre de un hijo de Manson, se dirigió a la casa de Gary Hinman. Lamentablemente, cuando le pidieron el dinero, Hinman admitió que no tenía nada, de hecho ni siquiera era dueño de la casa y las furgonetas como se había especulado. Frustrado, Beausoleil golpeó a Hinman convencido de que mentía, aunque conforme pasaba el tiempo se dio cuenta de que tal vez estaba siendo sincero. Al día siguiente, Charles Manson apareció por la casa acompañado de otro seguidor, Bruce Davis. Después de que Beausoleil le dijo a Manson que lamentablemente no había dinero, Manson sacó una espada samurái que había traído consigo y cortó la oreja y la mejilla de Hinman mientras este permanecía sentado y maniatado rogando que parara. Tras eso, Manson y Davis partieron en una de las furgonetas de Hinman, dejando a los otros en la casa, mientras las 2 chicas cosían unos puntos en la oreja del músico con hilo dental. El suplicio de Hinman terminó el 27 de julio, cuando, siguiendo las órdenes de Manson, Beausoleil lo mató con 2 puñaladas en el pecho, mientras Atkins y Brunner cubrían su rostro con cojines. Tras eso escribieron Political Piggy en la pared del salón con la sangre de la víctima y dejaron la impresión de una pata de pantera también en la pared para hacer creer que el crimen había sido cometido por las Panteras Negras, de quienes Manson temía represalias. El 8 de agosto de 1969, Beausoleil fue detenido y la policía no tardó en relacionarlo con el asesinato de Hinman, más que nada porque le descubrieron en el interior de un automóvil con pertenencias de la víctima. Se especula también con la idea de que Manson, al ver que acusaban a Beausoleil de asesinato, pensó que la mejor forma de liberarlo era cometer más crímenes con el mismo modus operandi. Si Beausoleil seguía encarcelado en la fecha de esos nuevos hechos, ¿cómo podría entonces ser culpable del asesinato de Hinman? Bobby Beausoleil en un principio fue condenado a muerte, pero su pena fue conmutada por cadena perpetua. Se le ha negado la libertad condicional 18 veces desde su encarcelamiento y no parece probable que alguna vez se le conceda. El asesinato del músico Gary Hinman sería lo que llevó a la familia Manson a pasar de ser unos alocados jóvenes amantes de la libertad a un grupo enloquecido de asesinos en masa sin sentido. La noche del 8 de agosto de 1969, Manson ordenó a su lugarteniente Tex Watson a ir a la casa donde había vivido Terry Melcher y destruir a quien estuviera dentro. Watson reclutó para ello a 3 jóvenes del grupo, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel. No tuvieron piedad de las víctimas ni de Sharon, embarazada de 8 meses y medio, cuando les suplicó que por el bien de su hijo le perdonaran la vida a ella. Watson o Atkins, según los diferentes testimonios, fueron quienes apuñalaron a Sharon Tate. Al día siguiente, el propio Manson habría entrado personalmente en casa del matrimonio LaBianca y amordazado a la pareja para posteriormente salir fuera y ordenar al grupo, el mismo de la noche anterior más Leslie Van Houten, que entraran a matar a los ocupantes de la casa. Linda Kasabian se había abstenido de matar a nadie y actuó como vigía y conductor. Solo había sido miembro de la familia desde principios de julio, después de romper con su esposo. Como madre de una niña de 1 año, estaba cada vez más desencantada con la familia. Como no había sido autora material de ninguno de los crímenes y siempre alegó desconocer lo que iba a llevarse a cabo en Cielo Drive,
ejerció de testigo de cargo en el juicio. El juicio, que fue un circo desde el principio y estuvo muy mediatizado, comenzó el 24 de julio de 1970 y duró 9 meses. Manson se había grabado una X en la frente la noche anterior, con otros miembros de la familia siguiendo su ejemplo, y en un momento durante el juicio trató de atacar al juez. El caso contra Manson no fue nada fácil, ya que en realidad no había matado a ninguna de esas víctimas. Sin embargo, el fiscal convenció al jurado de la poderosa influencia de Manson sobre sus seguidores, respaldado su argumento por el testimonio de Kasabian. Los 5 perpetradores, Atkins, Krenwinkel, Manson, Van Houten y Watson, fueron juzgados por su papel en los asesinatos de Tate y LaBianca, condenados por homicidio en primer grado y sentenciados a muerte. Pero las sentencias fueron finalmente conmutadas por cadena perpetua porque la pena capital fue suspendida temporalmente en California a comienzos de los 70. Atkins permaneció en prisión hasta su muerte por cáncer cerebral a los 61 años en 2009. En el momento de su muerte, era la reclusa con más años de servicio en California. A Atkins se le había negado la libertad condicional 14 veces y su solicitud de liberación compasiva también había sido denegada. Encarcelada en 1971, Krenwinkel permanece en prisión. Tras la muerte en 2009 de su compañera en la secta de Manson, Susan Atkins, Krenwinkel es ahora la reclusa que lleva más tiempo encarcelada en el sistema penal de California. Se le ha negado la libertad condicional 14 veces, la más reciente en 2017. Tras su condena y sentenciada de muerte en 1971, a la edad de 21 años, Van Houten se convirtió en la mujer más joven en el corredor de la muerte de California, así como en el miembro más joven de la familia Manson condenado por asesinato. Actualmente encarcelada, a Van Houten se le ha negado la libertad condicional 22 veces, la última en 2019. En sus 3 audiencias de libertad condicional más recientes, la Junta aprobó la libertad condicional de Van Houten, pero en cada caso la decisión de la Junta fue anulada por el gobernador de California. Watson permanece encarcelado. Se le ha negado la libertad condicional 17 veces, la más reciente en 2016. Pese a estar preso, Watson ha conseguido casarse y a través de las visitas conyugales tener 4 hijos, aunque el matrimonio acabó en divorcio posteriormente. Más tarde se convirtió en ministro de una orden religiosa evangélica que él mismo creó desde la penitenciaría. El 13 de diciembre de 1971, Manson fue también declarado culpable de asesinato en primer grado en la Corte del Condado de Los Ángeles por la muerte del músico Gary Hinman el 25 de julio de 1969. Permaneció encarcelado hasta su muerte por paro cardíaco resultante de insuficiencia respiratoria y cáncer de colon el 19 de noviembre de 2017. Hacía solo unos días que acababa de cumplir 83 años y había pasado todos menos 13 años de su vida en algún tipo de entorno supervisado, ya sea prisión, reformatorio u hogar de niños. Mientras estaba en prisión, a Manson se le negó la libertad condicional 12 veces. Después de 1997 se negó a asistir a ninguna de sus audiencias de libertad condicional. Manson se vanagloriaba de ser una de las mentes criminales más perversas que conoció los Estados Unidos durante el siglo XX y de no ser el autor material de ninguno de sus asesinatos. Además, siempre mantuvo su sueño de convertirse en una estrella de rock y al final, aunque por otros medios, fue elevado a la categoría de icono pop. Ha sido incluso venerado por artistas como Guns N' Roses, que usaron una canción escrita por él para uno de sus álbumes, o por Marilyn Manson, quien compuso su nombre artístico a partir de los nombres de la actriz Marilyn Monroe y del famoso criminal. Hasta su fallecimiento en 2017, Charles Manson estuvo recibiendo miles de cartas de admiradores repartidos por todo el mundo. Manson ha estado presente en camisetas, películas, series de televisión, ha inspirado canciones, en definitiva, ha llegado muchísimo más lejos de lo que soñó y, por supuesto, de lo que merecía. En 1974, Polanski se sinceró en la revista Rolling Stone sobre su versión de la historia.
reviviendo sus intentos de ayudar en la investigación policial y su enfado con la prensa por publicar historias lascivas sobre su esposa y amigos. Desde entonces ha hablado poco sobre el tema, en parte porque la atención se centró en sus relaciones sexuales con una menor de edad de 13 años que le mantiene prófugo de Estados Unidos desde 1977. Polanski, quien ha lamentado no poder regresar a Los Ángeles para visitar la tumba de Tate, no ha vuelto a pisar Estados Unidos ni el Reino Unido. No asistió, por ejemplo, a la ceremonia de los Oscars de 2002, en la que obtuvo el Oscar al mejor director por El pianista, y rodó Oliver Twist en Praga con actores británicos. Érase una vez en Hollywood es una película estadounidense de comedia dramática de 2019, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. De manera paralela a la trama principal, se narran fragmentos de la vida de la actriz Sharon Tate, interpretado por Margot Robbie, y de los miembros de la secta de la familia Manson. La película propone un final feliz en el que Sharon Tate y sus amigos no fueron asesinados. Los asesinatos de la familia Manson, en especial el de Sharon Tate, supuso una conmoción en la sociedad estadounidense de la época y la pérdida de la inocencia para la industria cinematográfica en Hollywood. Ya está aquí el vídeo de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido y qué piensas sobre este caso y sus protagonistas. Y ya sabes, si te ha gustado, deja un me gusta, comparte el vídeo y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!